Doctora Génesis, bienvenida, por favor, quedamos en sus manos. Cordial saludo, Jan. Cordial saludo a todas las personas que se encuentran conectadas. Feliz Día del Trabajador. Realmente es para mí un honor formar parte de estos ciclos que Legal Trust ha venido realizando precisamente bajo la coyuntura del COVID-19. Ha sido ganador. Creo que compartir el conocimiento con una comunidad que se encuentra interesada es una forma también de conectarnos, es la oportunidad de vivir la experiencia, es la oportunidad de conocer y de aprender. Entonces, desde la pasión profesional que tengo, que es la gestión del talento humano, me permito compartir mi conocimiento con mucha humildad. Espero que sea muy bien recibido por todos y de buen uso. Procedo entonces, doctor, a agradecerte también la presentación, estuvo impecable, a compartirles pantalla e inicio con el primer tema, que son los famosos protocolos de bioseguridad. Por favor, me confirman si vemos pantalla, ¿me confirmas, Jan? Si eres tan amable. Sí, perfecto. Sí, listo. Ok, perfecto. Entonces, de acuerdo a la temática que tenemos para el día de hoy, el primer tema son los protocolos de bioseguridad. Los protocolos de bioseguridad no es una terminología nueva que estemos usando, sin embargo, pues ya estaba siendo implementada por las áreas del sector de salud y bajo la coyuntura de la pandemia originada por el COVID-19, se trae a todos los sectores de la economía y empieza a ser un protagonista, sobre todo en Colombia, para que las empresas puedan salir a su sector productivo bajo unas reglas, bajo unos protocolos, bajo unas medidas preventivas destinadas a mantener el control de todos esos riesgos biológicos, físicos y químicos que puntualmente para este tema que estamos viviendo, pues claramente es el biológico. Para hablar de protocolos de bioseguridad, debo decirles que aquí hay unos protagonistas que claramente forman base principal y es las áreas y los profesionales de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, los coloco como protagonistas porque cuando entremos en profundidad en materia de lo que van a ser los protocolos de bioseguridad para cada empresa, se van a dar cuenta que todo va a radicar en inicio, durante o al final en todo lo que es la seguridad y salud en el trabajo, lo que quiere decir que estos profesionales se vuelven muy cotizados en esta implementación. Sin embargo, tenemos otras áreas que también entran a formar parte de la implementación y de todo lo que se va a estructurar de estos protocolos de bioseguridad. ¿Qué áreas son esas o quiénes deben ser esos aliados con los cuales vamos a construir estos protocolos como compañías? Pues claramente está el área de gestión humana, una subárea de gestión humana que es todo el tema de comunicaciones y capacitación. Debemos entrar a ser muy aliados de tecnología, de todas las áreas de IT de las compañías. Jurídico laboral claramente entra a ser un factor importante y ya vamos a ver que todo lo que es la infraestructura y todas las áreas de servicios generales también entran en este ciclo a formar parte importante. ¿Listo? Entonces, unas generalidades de lo que es la resolución 666 del 24 de abril, es la que viene a darnos toda la estructura de estos protocolos de bioseguridad. Enmarca varias cosas y esto serían un poco la generalidad de ellas. Sin embargo, pues la recomendación claramente es que todos le demos lectura a esta resolución si es de nuestro interés. Pero debemos tener algunos frentes y los debemos conocer. ¿Cuál es la responsabilidad o quiénes son los responsables? Todos los actores, desde el trabajador, las vías públicas, el empleador, las personas con las que interactúan, entran a ser responsables de estos protocolos de bioseguridad. Hablan de unas reglas generales que son las que hemos venido escuchando desde que comenzó la contingencia del COVID-19 y es el tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos. Entonces, en general, esta resolución nos amplía cuáles son los mejores métodos para el uso del tapabocas. Nos hablan del tapaboca de tela, cómo lo debemos usar, si realmente se pueden reutilizar o no. El distanciamiento social que se debe mantener es clave y cómo debe ser ese protocolo de lavado de manos, que inclusive en una de las partes de la resolución nos dice que ya vamos a sustituir las pausas activas por el lavado de manos.
¿ok? Y el lavado de manos nos habla de que debe ser cada 3 horas, como hemos venido escuchando a lo largo de este tiempo o de esta cuarentena, y que si debemos bajarlo a 2 horas, pues ya va a depender de cada sector. Es importante, claramente, por eso entran varios factores o varias áreas de las empresas a interactuar, que definamos y sectoricemos la población, ¿ok? Porque cada compañía, de acuerdo a su actividad, tiene un tipo de población, pero los riesgos de esta población es diferente. Entonces podemos tener personas a las cuales dimos el trabajo en casa, podemos tener personas que necesariamente deben estar con un riesgo de exposición directo, y podemos tener personas que pueden estar bajo un riesgo de exposición indirecta. Entonces, por eso todas las compañías y las áreas de gestión humana tienen que tener muy clara cuál es la población a la que nos vamos a dirigir para poder crear nuestros protocolos de bioseguridad. Nos habla de todo un tema de limpieza y desinfección, y para cada uno establecer un procedimiento desde que la persona ingresa al centro de operación, la duración de las personas en el centro de trabajo, la salida de estas personas en los centros de trabajo. Llega al punto de decirnos que si es posible, preferiblemente deben tener hasta 2 lockers para cada trabajador para colocar la ropa de llegada y la ropa de salida. Claramente, por eso yo coloqué en la diapositiva anterior que hay un tema de infraestructura, porque no estábamos trabajando bajo un tema de distanciamiento social, lo que quiere decir que pues habrán adecuaciones que las empresas tienen que hacer para poder dar cumplimiento a esta resolución. Habla hay un marco importante, claramente solo les estoy trayendo lo que considero importante y de relevancia, porque hay muchas particularidades de cada compañía, pero sí nos habla de una vigilancia diaria de la condición de los trabajadores. Es un poco una resolución, tal vez, digámoslo, un tanto imposible de cumplir, pero créanme que no, si tenemos en cuenta a lo que nos vemos expuestos por un posible contagio. Entonces, ¿cómo mantenemos o cómo podemos vigilar diariamente la condición de los trabajadores? Pues ahí está la parte de reinventarnos, ahí están las áreas de IT para decirnos cómo los vamos a hacer, pero se debe hacer, ¿sí? Otra parte importante que nos habla es de controlar la temperatura de todas las personas que ingresan. Tal vez ya muchos lo hayan visto cuando van a los supermercados, que ya nos están colocando el termómetro. Y poder controlar las personas que tienen síntomas de gripe. Entonces casi que diariamente deben estar tomando un tipo de encuesta para poder saber o sectorizar esta población con estos síntomas y tomar unas medidas. Lo que les comentaba anteriormente, que suplantamos las pausas activas por el lavado de manos. Y hay un tema muy importante, y desde el área y de las áreas de gestión humana debemos tener muy claro, y es cuál es nuestra población vulnerable, ¿sí? Y lo que nos enmarca o lo que nos debe marcar esta población vulnerable va por los rangos de edad. Claramente las personas con edades superiores a 60 años ya se consideran como vulnerables. Tenemos personas con unas condiciones preexistentes de morbilidad, por eso son tan importantes estas encuestas de condición de salud de los trabajadores, y claramente las áreas de seguridad y salud en el trabajo y de gestión humana, tal vez ya tengamos conocimiento de unas enfermedades preexistentes que podemos llevar a este grupo de trabajadores a esta población vulnerable, ¿sí? Mujeres en estado de embarazo. Y esta resolución no solo nos trae al marco del trabajador, sino que nos pide ir hasta sus familias y nos pide llegar hasta las personas con quienes conviven. O sea, debemos saber tanto la población vulnerable de nuestros trabajadores como las personas con las que conviven nuestros trabajadores para poder sectorizarlos, ¿sí? Y nos pide que esta población vulnerable tenga un tratamiento diferencial en cuanto a su riesgo de exposición. Quiere decir que si tal vez ellos estaban destinados para una labor presencial, debemos trasladarlos a una labor de trabajo en casa, podemos inclusive hasta cambiarle las funciones, pero debemos darle un trato diferencial porque su riesgo de exposición es más alto y podemos prevenir el contagio de esta manera. Lo que les decía es un alcance que va más allá de los hogares de los trabajadores. Nos pide que el alcance sea inclusive en el tránsito hasta el trabajo, en la vía pública, cómo llega, que por favor propendamos a los trabajadores por el uso de las bicicletas, de las patinetas, que evitemos el uso de los transportes públicos al máximo para evitar las horas pico. Y también nos pide tener unos vigías. Como hemos venido diciendo, estos vigías pues son los protagonistas
vigías y son las personas que forman parte de estos equipos de seguridad y salud en el trabajo, que estos vigías deben controlar que realmente se hagan las jornadas de lavado de manos, deben controlar cómo se va a hacer todo el tema del comedor, deben monitorear, debemos llegar al monitoreo del trabajo en casa, porque si se supone que estamos llevando al trabajador a un escenario de su hogar, tenemos que tener maneras de controlar que efectivamente el trabajador esté en casa y vuelve a tener relevancia en las áreas de IT. Todo lo que les estoy diciendo, qué es lo que quiere llevar o a lo que queremos conseguir, minimizar el contagio, porque debemos ser conscientes que no lo vamos a eliminar y debemos prevenirlo, ¿sí? Y tal vez llegar al máximo de exposición para evitar que las personas se vean expuestas a contagiarse del virus. La resolución es supremamente amplia, pero acá en la siguiente diapositiva les voy a dar desde la experiencia de los protocolos en los que ya he tenido la oportunidad de participar, unas recomendaciones para su implementación. La primera y la más importante es que este es un documento que debe ser fit para cada compañía, se debe adaptar a cada empresa. Cada empresa es diferente, tal vez las actividades podamos decir que son las mismas, pero los centros de trabajo son diferentes. Entonces este documento se debe adaptar a cada compañía en la realidad de las empresas y en la realidad de los trabajadores. Debemos saber que todo esto es susceptible de auditoría, es susceptible de que cualquier entidad gubernamental nos pueda auditar, lo que quiere decir que debemos dejar todo documentado para que posterior a la situación del COVID-19, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir todo lo que nos está pasando, pero todo debe quedar documentado, lo que nos puede solventar cualquier posible auditoría a la que nos veamos expuestos o cualquier posible incumplimiento de tipo legal. Nos pide, debemos priorizar el trabajo en casa. Ya más adelante uno de los temas es la diferencia de trabajo en casa y teletrabajo. Debemos priorizar los horarios flexibles y el no uso de los medios de transportes masivos. Claramente, pues en ciudades como Bogotá es un poco difícil el no uso de los medios de transporte masivo por las distancias en las que nos vemos expuestos entre el sitio de trabajo y el lugar de residencia. Sin embargo, es una posibilidad y nos pide que debemos evitarlo al máximo. ¿Listo? Hay un protagonista muy importante porque como ya no estamos cara a cara con los trabajadores, hay un tema de comunicaciones y de capacitación que es importantísimo. Como les decía, en uno de los puntos que todo debe quedar documentado, el tema de la capacitación es clave porque es donde podemos soportar que al trabajador de alguna u otra manera lo prevenimos, que como empleador hicimos lo posible por evitar el contagio y que el trabajador desde un principio tuvo conocimiento de este documento, ¿sí? Su cumplimiento y su ejecución debe ser para todos los actores. Como les comentaba, esto no se queda entre el empleador y el trabajador. Estos protocolos de bioseguridad van mucho más allá de estos dos. O sea, llegan a las familias, llegan al tránsito, llegan a los contratistas, hacen la claridad de que cuando se refieren a trabajador, estamos inclusive llegando al aprendiz. No solamente estamos hablando desde el trabajador por un contrato, estamos hablando de todas las personas que intervienen en la actividad productiva y de los familiares de estas personas. Lo que quiere decir que lo debemos cumplir y lo debemos ejecutar y debe ser del conocimiento de todos. Es un documento, los protocolos de bioseguridad es un documento que no se debe quedar solamente en el planear, sino en el hacer y en la ejecución y por eso todas estas recomendaciones entre ellas se entrelazan para poder ser exitosa y finalmente evitar al máximo lo que estamos buscando, que es el riesgo de contagio. Y nos pide también, y es donde entra un poco el área de gestión humana y donde entran los aliados como es tecnología y jurídico laboral, y debemos entrar a implementar medios directos y fáciles que permitan la constante comunicación entre el empleador y el trabajador. Un poco lo que hizo el Estado fue en Colombia el Corona App, para los que nos escuchan desde otros países, pues es una app que permite realmente tener constante seguimiento a las personas que tienen estados pues se pueden ver expuestos o tal vez contagiados por el coronavirus. Entonces, lo que nos pide también esta resolución 666 es que estos medios sean fáciles, están los chatbots, están los correos electrónicos oficiales, están los medios de redes sociales también de las compañías. O sea, debemos abrir canales fáciles para que
cualquier trabajador, desde el área operativa hasta el área directiva de la compañía, pueda comunicarse, pueda decir sus inquietudes y sobre todo en lo que estamos basando todo esto es en su estado de salud. ¿Listo? Entonces, estas son las recomendaciones generales que les puedo dar sobre la implementación de estos protocolos de bioseguridad. Sobre todo, aconsejarlos que esto no puede ser un documento que podemos enviarle a nuestros colegas y decirle, tome, aquí tiene para que lo suba a la alcaldía. Por el contrario, esto es un documento ajustado a cada realidad de empresa y debe ser comunicado, capacitado y trasladado a todos los actores de este sector productivo. Ahora bien, ok. El protocolo de bioseguridad, pues que la Alcaldía de Bogotá, los que ya han intentado tal vez hacer algún tipo de registro, se pueden dar cuenta que lo llamaron Plan de Movilidad Segura, pero es lo mismo. Estos protocolos de bioseguridad son claves para poder pasar a hacer el registro en las alcaldías. Inclusive algunas alcaldías no te aprueban el iniciar tu actividad productiva si ellos no te han auditado previamente estos protocolos de bioseguridad o también llamados Plan de Movilidad Segura, lo que es en la ciudad de Bogotá. Nace del decreto 593 del 24 de abril, que es el que extiende en Colombia el aislamiento preventivo hasta el 11 de mayo y que nos dice, para poder entender un poco cómo lo hicieron las alcaldías. Ellos les dicen a las alcaldías y gobernaciones que en el marco de sus competencias constitucionales y legales deben adoptar instrucciones, actos y órdenes necesarios para la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Quiere decir que cada alcaldía adoptó sus propias medidas y cada alcaldía lo hizo de una manera diferente. Entonces, más allá de entrar a decirles cómo les hizo cada alcaldía, porque realmente todas lo hicieron diferentes, esto ha sido, los que ya estamos trabajando en esto, ha sido un poco todo un reto y una locura, porque han pedido requisitos diferentes, lo han manejado de maneras diferentes, inclusive encuentro alcaldías que tienen diferentes términos para lo que es todo el tema de manufactura, o sea, se van a sectores diferentes y te piden cosas diferentes. Pero lo que sí podemos saber es que los protocolos sí deben ser puestos para todos. ¿Qué les puedo decir de la Alcaldía de Bogotá? Para la Alcaldía de Bogotá, ellos primero reciben tu solicitud, te la aprueban y bajo unos, si ingresan, pueden verificar que ya hay unos listados y ellos te van autorizando para que tú salgas a trabajar, ¿sí? Entonces, es básicamente un proceso un poco más demorado, pero pues finalmente ellos son los únicos que autorizan. Si no tienes esa autorización escrita de la Alcaldía de Bogotá, que es pública, tú no puedes salir a tu sector productivo, lógicamente son solamente los nuevos, y debemos cumplir con un decreto específicamente de la Alcaldía de Bogotá, que es el 121 del 26 de abril. Con la Alcaldía de Medellín funcionó diferente. La Alcaldía de Medellín no solamente pidió registrar los nuevos sectores que se sumaban a la actividad productiva, sino que la Alcaldía de Medellín pidió primero que el trabajador se registrara en una plataforma de Medellín Me Cuida y que posteriormente la empresa lo debería registrar o lo debe registrar desde la Alcaldía de Medellín. Para la Alcaldía de Cali y Palmira activaron fue un pasaporte sanitario y también lo hacen de una manera diferente. Entonces, mi recomendación para cada registro, y aquí me puedo quedar nombrándole todas las alcaldías de la manera que lo hicieron, es que tengamos los protocolos de bioseguridad claros y que nos ajustemos porque cada una, el decreto le dio la autonomía de hacerlo de la manera que más se adaptara claramente al tema cultural y al tema geográfico de cada alcaldía. Entonces, eso es la recomendación que les puedo hacer para cada registro. Todos lo manejan de manera diferente. Por ejemplo, en Medellín, tú podías activar tu sector económico siempre y cuando ya te subiera la información y te aprobaran, pero pues para la Alcaldía de Bogotá, ellos decidieron primero revisar lo que tú le vas a cargar y luego aprobarte, y para la Alcaldía de Cali también se maneja de una forma diferente. El siguiente punto que traemos para la jornada del día de hoy nos habla de las diferencias básicas que debemos tener en cuenta cuando hablamos de teletrabajo, cuando hablamos de trabajo en casa y lo que también hemos escuchado como trabajo remoto.
¿Ok? Entonces el teletrabajo en Colombia ya lo teníamos implementado desde el año 2008 y tuvimos una actualización bajo el decreto 884 del 2012. Lamentablemente nos vemos expuestos a una figura que tal vez las compañías veían como algo muy lejano. Desde la óptica de trabajador era un sueño poder tener el teletrabajo o poder llegar a esas compañías que lo implementaron, pero se nos volvió un poco obligatorio tomarlo. Y como el teletrabajo tiene una connotación que les voy a decir brevemente cuál es y tiene unos requisitos legales, lo que hizo el Ministerio del Trabajo fue dar una pequeña flexibilidad a las empresas bajo el modelo de trabajo en casa para poderles dar herramientas que facilitaran llevar al trabajador a su hogar desde una forma mucho más legal y no llamarle teletrabajo, que tiene una connotación diferente. ¿Qué connotación diferente tiene el teletrabajo? Entonces aquí hay unas diferencias básicas. El teletrabajo tiene que tener un contrato de teletrabajo, debe haber una vinculación, puede ser al inicio de la relación laboral o puede llegarse a acordar el teletrabajo durante la relación laboral. Así como nos permite hacerlo de esta manera, también nos permite reversarlo por mutuo acuerdo. Es decir, el teletrabajador que inicia bajo esta figura durante la relación laboral y por mutuo acuerdo puede pasar al trabajo presencial y viceversa, claramente bajo el mutuo acuerdo, ¿sí? Nos pide que este contrato de teletrabajo tenga unas condiciones de servicio, tenga unos medios tecnológicos que debe asegurar la empresa, de ambiente, y debe haber un espacio disponible, así como unos días claros y enmarcados de teletrabajo y un horario, porque recuerden que aquí también podemos estar expuestos a todo lo que es un accidente de trabajo, ¿sí? Nos pide que para implementar el teletrabajo debe haber una visita en el puesto de trabajo donde se van a evaluar las condiciones desde seguridad y salud en el trabajo, se deben dar las herramientas tecnológicas y se deben proveer. O sea, aquí nace una responsabilidad del empleador para poderle dar al trabajador las herramientas, como lo pueden ver. Se debe incorporar el teletrabajo a los reglamentos internos de trabajo de cada compañía y nos pide que las ARLs estén previamente informadas con un registro del teletrabajador para poderles definir el riesgo. Ya sabiendo todo esto, viene la circular 021 en el marco del COVID-19, enmarcándolo en una situación totalmente excepcional como lo es una pandemia mundial, y autoriza al empleador a que lleve al trabajador a su casa bajo condiciones que no conocemos, ¿sí? Bajo unos aseguramientos tal vez un poco inestables, porque no podemos llegar hasta el sitio de trabajo a hacer una visita, pero nos los permite, ¿sí? Nos hace la claridad de que esto no significa teletrabajo y que lo estamos implementando bajo una situación coyuntural. Lo ve como una alternativa viable y le da un marco legal que claramente, valga la redundancia, lo vuelve legal en la situación de emergencia. ¿Qué les recomendamos o qué les puedo recomendar en lo personal desde el área de gestión humana con una formación jurídica laboral? Que dejemos este trabajo en casa por escrito. No lo vuelve el teletrabajo, pero sí nos da la legalidad de que le dimos al trabajador. Ay, sí, por favor, pueden revisar los micrófonos, que creo que hay algunos micrófonos Sí, abiertos. ya lo revisamos, por favor, a todas las personas que se encuentran conectadas. Son 90 personas. Por favor, colocar el micrófono en silencio y apagar la cámara. Gracias. Continúa, Génesis. Listo, gracias, doctor. Les hago una recomendación y es que pese a que la circular 021 no nos obliga a dejar el trabajo en casa por escrito, pues la recomendación es igual formalizarlo y claramente dejarle a la persona que está bajo la figura de trabajo en casa, en el marco de la emergencia, dejarle los horarios establecidos y pues claramente si es la posibilidad de cada empresa, pues dar un auxilio económico al trabajador, pues por todo el tema del internet y los servicios públicos que se ven incrementados desde el trabajo en casa. Hay una excepción que nos trajo la ley del 2008, que es la que llega a Colombia con el teletrabajo, y ella ya nos decía en ese momento que una persona asalariada, no solo por el hecho de que ocasionalmente esté desde casa, se puede llamar teletrabajo. Entonces, lo que hace esta circular 021 es acobijarse de esa excepción que nos trajo la ley del 2008 y decir que lo que estamos haciendo es bajo el marco de una emergencia. Entonces, finalmente podemos decir que la conclusión de los dos cuando vemos al trabajador desde su función es la misma, pero claramente sí hay unas cosas que no podemos llamarle teletrabajo porque nos los exige la ley, pero sí hay unas excepciones que
que nos permite la circular 021 y que la recomendación es que por favor los empresarios que tienen a sus trabajadores en casa, pues igualmente lo formalicen, porque esto también, como les decía, es una prueba documental de que lo implementamos, y a su vez miremos si hay alternativas viables de un pequeño auxilio económico que pues contrarreste un poco lo que está pasando para el trabajador. Pero claramente el beneficio principal es permitirle el trabajo en casa. Esas son las dos diferencias o el marco que les puedo diferenciar del teletrabajo y del trabajo en casa, con connotaciones legales totalmente diferentes. Pasamos a otro tópico que traemos para el día de hoy, y es todo el tema que ha pasado, todo lo que hemos escuchado en noticias. Un consejo que quería traerles previamente es que por favor nos informemos solamente por medios oficiales. Por favor, tratemos de filtrar mejor las noticias, porque a veces inclusive a mí me llegan cosas que yo digo, pero es que no ha sido decretado, todavía eso no ha quedado, y sobre todo la información casi que diaria, porque tal vez cosas que les diga hoy, mañana salga un decreto y posiblemente lo confirme. Entonces, estar conectados en medios oficiales o en espacios como estos que nos trae Legal Trust son muy importantes para poder tomar las mejores decisiones en un marco jurídico, ¿sí? Bueno, sobre esta modificación de auxilios traigo unos ejemplos de lo que se ha visto en las empresas últimamente, pues porque claramente, además de la emergencia en el marco de sanitario, pues hay una emergencia económica para todas las compañías, ¿sí? Y lo que ha hecho el Ministerio del Trabajo es venirse pronunciando para poder dar alivios a los empresarios, para poder proteger el empleo y poder darles a las partes una pequeña balanza que permita mantener los trabajos y que permita a las empresas en el tiempo seguir siendo sostenibles, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y mi consejo siempre va a ser que lo hagan de la mano de su aliado jurídico, ¿sí? Porque cada escenario, cada trabajador y cada foto es diferente. Entonces, traigo unas generalidades, pero es muy importante que la toma de decisiones se haga desde su aliado jurídico. ¿La suspensión del auxilio de transporte se puede hacer si estamos trabajando en casa? Sí, sí se puede hacer. La recomendación es que claramente lo hagan por escrito, notifiquen al trabajador que se le va a suspender el auxilio de transporte, porque la naturaleza legal del auxilio de transporte pues es la movilización de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, lo que quiere decir que si su naturaleza se ve desvirtuada, lo podemos suspender, notifiquemos por escrito al trabajador y si es de mutuo acuerdo, muchísimo mejor, ¿sí? Algo que ya habló, por eso no me detengo mucho, ya en las presentaciones anteriores, que también lo pueden encontrar en YouTube, o en la página web o en redes sociales. Él habló sobre el acordar las licencias remuneradas y lo que la ley, me permito corregir, y lo que el Ministerio del Trabajo nos permite es que luego hagamos un sistema posterior de compensación de tiempo. ¿Lo veo muy viable? Pues en realidad no lo considero muy viable, pero es una opción, la ley nos las da. Démosle licencia remuneradas al trabajador, nos dice el ministerio, y posteriormente revisamos un proceso de compensación de tiempo. ¿Okay? Es una opción, es viable y lo podemos hacer claramente, siempre dejándolo por escrito y enmarcado en un mutuo acuerdo. Otra opción en el marco del COVID-19 es disminuir la jornada de trabajo para que asimismo podamos hacer una disminución del salario. Acordamos disminuir la jornada de trabajo y en el mismo documento acordamos una disminución del salario. Claramente esto debemos tener presente que cuando, en el momento en que se levante la situación que estamos viviendo, pues es muy posible que nosotros tengamos que levantar estos acuerdos porque todos los estamos haciendo por la pandemia que estamos viviendo y como un alivio económico. ¿Sí? Entonces, acordemos todo esto por escrito y posteriormente debe ser revisado una vez la situación un poco se vuelva balanceada en el marco empresarial. Se puede acordar por escrito y de mutuo acuerdo una disminución del salario siempre y cuando nos lo dice la ley podamos mantener el salario mínimo legal vigente. Sobre todo esto lo he visto en ejecutivos, en salarios altos, salario integral, donde ellos mismos proponen como un alivio a las compañías disminuirse el salario. También es un poco ponerse la camiseta. La recomendación acá es que lo hagamos desde las altas directivas, que sean ellos mismos los que den el ejemplo, y a su vez esto siempre debe ser una
una sugerencia hacia el trabajador. El mensaje tiene que decir de fondo que esto es por el momento que estamos viviendo y que es una manera de todos poner nuestro granito de arena para que sigamos teniendo empresa y cuando termine todo esto, en el momento que sea, podamos seguir construyendo compañía y sigamos siendo rentables económicamente. Entonces, una opción y nos los da el Ministerio del Trabajo es poder suspender estos poder acordar la disminución del salario. Otra opción es suspender o modificar tal vez hacia abajo los beneficios extralegales de manera temporal, previamente por escrito y nos los permite. Podemos acordar licencias no remuneradas, esto también ya se ha hablado en los diferentes escenarios del Legal Trust, pero se pueden hacer con un reconocimiento tal vez de un auxilio no prestacional en alguna proporción, no es obligatorio, dejo la claridad, pero podemos acordar licencias no remuneradas bajo este marco, teniendo en cuenta que todas deben ser todo lo que les acabo de decir en su mayoría es de mutuo acuerdo, háganlo de la mano con su aliado jurídico y tengan presente que cuando la situación tal vez se disminuya o ya el marco económico no se pueda llamar como una emergencia, debemos volver a revisar estos acuerdos para llevarlos a la normalidad de lo que antes teníamos pactado por el trabajador. Traigo desde el marco de gestión humana o de la gestión del talento humano unas buenas prácticas que nos ayudan a llevar a cabo toda la dinámica que estamos viviendo y son las siguientes. Una de ellas es la conectividad en este escenario del trabajo en casa, donde tenemos claramente un distanciamiento social en todos los escenarios. La conectividad tiene una relevancia muy importante, cómo mantenemos a las áreas conectadas entre sí, cómo permitimos seguir funcionando bajo la lejanía, cómo llevamos a cabo un plan de trabajo, cómo hacemos seguimiento de los líderes de área y cómo hacemos que esto siga funcionando. La conectividad es clave, es primordial y debe ser algo que las empresas y las áreas de IT tienen que tener en total relevancia. ¿Qué debemos potencializar? Tal vez ya lo tengamos en las compañías, pero en lo que estamos viviendo se debe potencializar y son las comunicaciones y las constantes capacitaciones interactivas. Hoy en día abunda la información, abundan las ofertas gratuitas, abundan las estrategias o las alianzas entre universidades, entre la Cámara de Comercio, o sea, abundan muchas cosas y muchas ofertas y las áreas de capacitación y desarrollo tienen cómo darle al trabajador formas de mantenerlo capacitado, de informarle de la situación, de hacer otras cosas. Entonces, ¿cómo comunicamos? ¿Qué comunicamos? ¿Cómo capacitamos? Pues obviamente tiene que ser una estrategia claramente definida bajo un plan de trabajo, pero tiene que ser un pilar de gestión humana bajo la contingencia del COVID-19. Otro pilar muy importante que tenemos que tener presente es todo el tema de riesgo psicosocial y la salud mental de los trabajadores. Son cosas que no vemos, ¿sí? Pero que pueden estar pasando y se pueden estar desarrollando en el trabajador. En Colombia, para los que nos escuchan de otros países, tenemos a las ARLs, que son las administradoras de riesgos profesionales. Ellos acá tienen una obligación de acompañar a las empresas en toda la gestión del riesgo psicosocial y a su vez brindar herramientas digitales para la asesoría. Aquí hablamos de psicólogos, hablamos de capacitaciones en todo el tema de manejo emocional. No vemos al trabajador, lo que no quiere decir que debemos dejar este tema de lado. Quiere decir es que debemos estar más encima de sus necesidades. Hablemos de todo lo que hemos recogido a través de lo que he conversado hasta ahora. Los canales de comunicación constantes son claves, deben ser bilaterales entre las partes y debemos brindarles herramientas para que ellos sientan confianza de llegar a las áreas de gestión humana y canalizar todas las emociones que están sintiendo bajo lo que estamos viviendo, ¿sí? Otra recomendación es los comunicados. Los claves, los importantes, deben venir desde la alta gerencia de la compañía, ¿sí? Gestión humana acompaña, somos interlocutores entre las áreas, conectamos a la compañía. Sin embargo, la voz de la alta gerencia, cuando damos mensajes tan importantes, créanme que son tomados de una manera diferente. Los trabajadores sienten
que están conectados con el principio de las compañías. La visión de los accionistas tiene que ir más allá de lo que ellos hablan, tiene que llegar al trabajador. Entonces es muy importante que las altas gerencias acompañen los mensajes claves de la compañía y un poco el trabajador lo sienta conectado con la situación que estamos viviendo, ¿sí? Pues ya esto ya puedes llegar a ser repetitivo, pero son los canales efectivos de comunicación, la dirección que debemos tener el mensaje, el receptor y el emisor tiene que ser constante. Debemos saber que el trabajo en casa o el teletrabajo ha llegado para quedarse. Las empresas se han dado cuenta que tal vez ese miedo que tenían de no tener al trabajador en las horas silla se quitó. Ya se dieron cuenta que seguimos funcionando bajo la virtualidad, seguimos, tal vez algunas dentro de todo esto han encontrado oportunidades de seguir siendo rentables y hasta más. Entonces, podemos ir pensando las áreas de gestión humana en que esto llegó para quedarse y cómo hacemos para implementarlo a largo plazo, ¿sí? ¿Cómo podemos migrar entonces al teletrabajo si lo queremos implementar? Ya tenemos la confianza de que funciona, ya tenemos la confianza de que el trabajador sigue siendo productivo, entonces debemos ir implementando o funcionando nuestros planes de trabajo, nuestros planes estratégicos tal vez hayan cambiado para decirle a las compañías que el teletrabajo o el trabajo en casa llegó para quedarse. Otra pieza clave en todo esto es reinventarse, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer las cosas de una manera diferente? ¿Cómo unificamos los mensajes? Es un poco lo que día a día las áreas de gestión del talento humano debemos seguir pensando, cómo nos aliamos de una manera estratégica para que el trabajador en todo esto no nos vea, ¿sí? Físicamente, pero sí nos sienta en todo lo que estamos viviendo y de verdad confíen estratégicamente en las áreas de talento humano, en las áreas de seguridad y salud en el trabajo, que de verdad bajo la situación que estamos viviendo me quito el sombrero porque se vuelven protagonistas y se vuelven muy cotizados en el mercado hoy en día. Entonces, el mensaje final es reinventémonos, cómo lo hacemos diferente, cómo trabajamos diferente bajo la virtualidad y seguimos cumpliendo con los requisitos legales que nos exijan las empresas y que nos exijan los entes gubernamentales. Pues creo que eso era un poco todo lo que teníamos para hoy. Si quieres, ya comenzamos. Ah, bueno, había un tema que tal vez no lo dejé por diapositiva, pero sí es importante mencionarlo porque lo publicamos en la oferta de lo que sería lo que estamos hablando el día de hoy, y es todo lo que es las incapacidades, ¿sí? Esto se ha vuelto un limbo jurídico porque tenemos el trabajador a veces incapacitado por la EPS o por la ARL. Debemos diferenciar que las únicas incapacidades en el marco del COVID-19 son para el sector salud por la ARL, ¿sí? Y las incapacidades para el resto de sectores son por medio de la EPS. El sector salud, por medio de una reglamentación aproximadamente hace 2 semanas, definió que las personas del sector salud, básicamente por causalidad, ellos ya se determinan que son enfermedades de origen laboral, por lo tanto las incapacidades de este gremio deben ser por medio de la ARL, pero todo lo que sea del resto de sectores de la economía por medio de la EPS. Ahora bien, yo creo que a muchos nos ha pasado, todas las personas que estamos conectados en las empresas, sabemos que las EPS envían aislamiento obligatorio, pero no entregan una incapacidad porque es un COVID, porque el resultado de la prueba fue negativo. O mientras tenemos el resultado de la prueba, pues tampoco le entregan incapacidad al trabajador. Entonces, esto se vuelve un poco un limbo. Debe estar por escrito en nuestros protocolos de bioseguridad qué hacer en estos casos con las áreas de gestión humana, pero lo que podemos hacer es brindar herramientas para trabajar en casa, reasignarle funciones al trabajador. Tal vez la misión de su cargo no se podía hacer remoto, pero pues habrá alguna manera de darle trabajo remoto. Ya en casos extremos, bajo una situación económica muy extrema, podemos llegar a un acuerdo de una licencia no remunerada, pero en líneas generales debe haber un pronunciamiento desde gestión humana cuando estemos en el limbo de las incapacidades. Sí, debemos asesorar al trabajador sobre qué hacer en este periodo de tiempo. Eso era uno de los temas también que quería aclarar en la capacitación o en la charla que estamos el día de hoy.